Bienvenidos a esta teleclase del Plan Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el Núcleo Venezuela Potencia Productiva. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares y que la cuarentena social, voluntaria, a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro Moros, no afecte la formación de los profesionales. En esta clase número 8, sobre los planes de desarrollo económico y social de la nación, desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. El primero, los planes de desarrollo económico y social de la nación 2001-2007. Como segundo elemento, los planes de desarrollo económico y social de la nación del 2007 al 2019. Y el tercer elemento, los planes de desarrollo económico y social de la nación del año 2019-2025. Los objetivos de esta clase son, primero, analizar la agenda bolivariana de Venezuela y la importancia del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. El segundo objetivo es comprender el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2019. Y el tercer objetivo es estudiar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. Es así como damos inicio al primer momento de la clase del día de hoy. La Agenda Alternativa Bolivariana nace como un conjunto de líneas estratégicas que permiten desde su plataforma elaborar el primer programa de gobierno para transformar a Venezuela, así se llamaba. Esta propuesta viene a contraponerse de manera directa a la Agenda Venezuela, instrumento diseñado por los gobiernos de la era puntofijista al más puro estilo neoliberal. Luego del proceso constituyente y la refundación de la República, se presentan las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, cuyos antecedentes más recientes lo constituyen el Programa Económico de Transición del 99 al 2000, el Programa Económico 2000 y el Programa de Gobierno denominado La Propuesta de Hugo Chávez para continuar la revolución. Este es el primer plan de la nueva era constitucional bolivariana. En él se consolidan las bases principistas y políticas para la interacción dinámica del crecimiento económico sostenido, las afectivas oportunidades y equidades sociales, la dinámica territorial y ambientales sustentables, la ampliación de las oportunidades ciudadanas y la diversificación multipolar de las relaciones internacionales. Es de esta manera como nosotros podemos comenzar a ver cómo se desarrolla de una manera estructural todo un proceso de planificación del Estado para comenzar a dar respuesta a las necesidades de transformación reales en el proceso de cambios estructurales de lo que hemos denominado nosotros la era bolivariana o la nueva era bolivariana, en el proceso de desarrollo económico y social de la nación. Al final, en definitiva, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación es la guía, es el mapa que debe seguir una nación para el proceso de desarrollo. Nosotros hemos tomado muchísimo de nuestro tiempo hablando del desarrollo y de los distintos procesos de desarrollo en términos mundiales y cómo ha tenido repercusión de manera muy clara en el proceso económico productivo. Yo quisiera recordarles a ustedes un poco cómo nosotros hablamos del proceso de construcción en términos de desarrollo, del proceso de construcción del mundo hegemónico, en principio, de la propuesta, digamos, eurocentrista, y posteriormente a eso, con la llegada de los Estados Unidos, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza a apropiarse en términos económicos del mundo y se constituye de esa manera en un hegemón, entonces se comienza a desarrollar una propuesta en términos económicos para los países dominados, digamos, como lo vimos nosotros en las primeras clases, para los países llamados por una parte
de la sociedad como países del tercer mundo, países subdesarrollados, países que hemos sido subyugados porque nuestras riquezas económicas, nuestras riquezas humanas, nuestras riquezas materiales fueron sustraídas, extraídas, devastadas a través de un proceso de desarrollo eurocéntrico que tiene un detrimento fundamental en el proceso de relación nuestra, ¿no? De esa manera se asignan tareas a cada uno de los países en términos económicos, pero los países, en nuestro caso, Venezuela como República Bolivariana de Venezuela, comienza todo un proceso de viraje de ese plan estructural de desarrollo de la hegemonía mundial y comienza a estudiar de una manera mucho más clara cómo desarrollarnos en términos económicos y sociales a partir de una propuesta, digamos, mucho más clara. La clase del día de hoy es una clase un poco compleja, digamos, porque vamos a tocar muchos temas que además de mencionárselos, quiero que queden grabados y fijados en su memoria, ¿verdad? Para que puedan recordarlos de manera gráfica y digamos por el planteamiento que yo les hago. Entonces les he traído el día de hoy algunas láminas para poder, digamos, profundizar un poco más en estos temas que son temas muy densos. Insisto, cuando nosotros hablamos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, son temas densos que tenemos que escuchar, ver, estudiar, analizar, para ver cuál ha sido la carta de navegación, que es muy importante que ustedes lo sepan, lo analicen, para saber cuál es la carta de navegación durante todo el desarrollo de la política nacional de nuestro país. Entonces yo quisiera que pudiéramos ver la lámina número 1 que le hemos traído para ustedes para compartir el día de hoy, en la cual hablamos un poco acerca del proceso de desarrollo, ¿no? Ese proceso de desarrollo estructural que hemos venido planteándolos y lo traemos el día de hoy, es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. Sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, porque al final el plan, la carta de navegación es una carta de navegación en términos del desarrollo económico y social para el desarrollo de todos los venezolanos, no de un solo sector ni de una parte de Venezuela. Se relaciona esto en términos del proyecto de desarrollo económico y social de la nación, se desarrolla con el progreso económico, cultural, social o político, crecimiento o mejora en las condiciones de vida de los individuos de esa nación. En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado antes de concretar una acción. Importante esto, que puedan recordarlo, de manera tal que ésta pueda ser encauzada hacia el logro de los objetivos. Fíjense ustedes cómo dibujamos de alguna manera qué es un plan de desarrollo económico y social de la nación, con algunas premisas fundamentales que tienen que ver con el desarrollo o la carta, insisto de nuevo con el término, la carta de navegación que se desarrolla en términos de el plan, la planificación de un proyecto, en este caso un proyecto macro, que es un proyecto de país. Yo quisiera que pudiéramos nosotros ver en este momento la siguiente lámina que le hemos traído el día de hoy, que tiene que ver también para seguir profundizando en estos temas, ¿no? ¿Cómo planificamos nosotros? Lo vimos un poco en la clase anterior, o las clases anteriores, donde hablábamos un poco acerca de nosotros de cómo era el proceso de planificación en términos locales. Digamos que es un proceso de participación colectiva con la incorporación de los ciudadanos en ese proceso de planificación. Ahora, para el desarrollo de estos planes no había asidero en términos de el desarrollo, digamos, orgánico, organizacional de la comunidad, de las comunidades, y es una propuesta que se estructura, insisto, en este primer plan de desarrollo económico y social de la nación del 2001 al 2017, se estructura desde algunas premisas fundamentales que son las que les traemos el día de hoy aquí. Se plantea entre preguntas y contenidos. La primera pregunta es ¿qué se quiere hacer? Que tiene que ver de manera directa con la naturaleza del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? Que es su origen y fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? Que son los objetivos y propósitos del desarrollo del proceso de planificación. ¿Cuánto se quiere hacer? Tiene que ver de manera directa con las metas.
¿Dónde se va a hacer? Es la localización física, la ubicación en el espacio. ¿Cómo se va a hacer? Tiene que ver con las actividades y tareas, con los métodos y técnicas que se vayan a aplicar para el desarrollo de este plan o de esta planificación. Luego tenemos el cuándo se va a hacer, que es la calendarización o el cronograma, que es la ubicación en el tiempo. Un elemento también medular en el análisis que hemos venido haciendo nosotros en las clases de esta unidad curricular. ¿A quién o a quiénes va dirigido? Los destinatarios o los beneficiarios en este caso. ¿Quién o quiénes lo van a hacer? ¿Quién lo va a dirigir, coordinar y supervisar? Esto tiene que ver fundamentalmente con el talento humano, es decir, quién hace posible que este proceso de planificación, que este sueño que estamos plasmando en un plan, pueda desarrollarlo y pueda llevarlo a cabo a un feliz término. Tiene que ver con esos elementos claros. ¿Con qué lo van a hacer y con qué se va a costear? Que es de manera directa con todos los elementos de los recursos materiales y los recursos financieros para el desarrollo de ese plan. En términos de la planificación, en términos de la estructuración de los distintos planes, programas y proyectos, esta es como la guía que debemos o se debe desarrollar para generar un proceso de planificación. Ahora, cuando hablamos nosotros de un plan de desarrollo nacional, tiene que ver entonces una incorporación mucho mayor de datos estadísticos, de proyecciones, de programas, conocimiento integral de hacia dónde quieres ir. Es decir, tú te planteas el sueño, tú te planteas el hacia dónde quieres ir. Ahora tienes que plasmarlo en el papel y comenzar a analizar desde dónde puedes tú comenzar a desarrollar los distintos planes en función del desarrollo económico y social de una nación, de una patria, de un país. Es por eso que cuando nosotros hablamos de estos distintos elementos, tenemos que analizar el primer Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación del año 2001 al año 2007, donde se plantean 5 equilibrios fundamentales. Y fíjense ustedes que se habla en ese momento de equilibrios porque era tratar de equilibrar la situación en términos de la deuda social acumulada durante tantos años de atraso en términos económicos, de devastación en términos sociales. Teníamos unas condiciones económicas sociales bien complejas. Entonces yo quisiera que pudiéramos ver la siguiente lámina que les hemos traído el día de hoy, que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Estos son, digamos, los antecedentes del Proyecto Nacional Simón Bolívar como Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Aquí podemos ver cómo se plantean 5 grandes equilibrios. El primero de ellos, el económico. El segundo equilibrio, el social, que plantea algunos objetivos en términos económicos, es desarrollar la economía productiva. Yo lo que quiero que sepamos nosotros fundamentalmente es la coherencia con la cual se ha venido desarrollando toda una política de, digamos, ordenamiento en términos sociales, en términos culturales, en términos políticos, en términos académicos incluso, y ha habido toda una suerte de desarrollo estructural y de avance en términos del proceso de planificación del desarrollo económico y social de la nación. De esta manera, yo quisiera que pudiéramos cerrar nosotros el primer momento de la clase del día de hoy para poder profundizar con los demás temas de los distintos equilibrios en el segundo momento. Continuamos entonces analizando los antecedentes del Proyecto Nacional Simón Bolívar, analizando los distintos equilibrios del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007. Decíamos que los tenemos aquí en la lámina que compartimos con ustedes el día de hoy, que como primer Plan de Desarrollo Económico y Social se plantean 5 equilibrios. Habíamos conversado acerca del equilibrio económico como primer elemento fundamental y su objetivo es desarrollar la economía productiva, habíamos dicho. La estrategia estructural es diversificación productiva, que ya vamos a ver
cómo tiene total coherencia con el desarrollo posterior de los distintos planes de desarrollo económico y social de la nación. El segundo equilibrio planteado es el equilibrio social. El objetivo es alcanzar la equidad social. Recordarles a ustedes que veníamos de una deuda social importantísima que había sido acumulada durante muchos años de abandono de la estructura social de nuestro país. Y la estrategia es la incorporación progresiva, que es el proceso, la política de inclusión social. El tercer equilibrio es el equilibrio político, que es construir la democracia bolivariana, es el objetivo fundamental a través de la estrategia participativa, protagónica y corresponsable. En esta misma lógica de la explosión, la expansión y el crecimiento del poder en términos de la corresponsabilidad participativa y protagónica en el desarrollo de las políticas, planes y proyectos desarrollados por el Ejecutivo Nacional. Luego tenemos el cuarto equilibrio, que es el equilibrio territorial, ocupar y consolidar el territorio, y la estrategia es la descentralización desconcentrada. Nosotros hemos venido analizando en las distintas clases cómo nuestro territorio se ubica en distintas franjas poblacionales donde la mayor cantidad de población está incorporada, vive, desarrolla su vida, su hábitat en la zona centro-norte costera como principal proceso de desarrollo de la economía de puertos. ¿Recuerdan cuando lo hemos hablado? Bueno, justamente uno de los equilibrios, para que sigamos viendo la coherencia en términos de la planificación, uno de los equilibrios tiene que ver fundamentalmente con ese. Y por último, o el quinto equilibrio, el equilibrio internacional, que es fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar. Como la estrategia fundamental es la planificación multipolar. Esos son, en definitiva, los 5 equilibrios planteados en ese primer plan de desarrollo económico y social de la nación. Posteriormente a eso tenemos en las siguientes láminas un poco más explicado al detalle cada uno de los equilibrios en términos del equilibrio económico, que es un modelo productivo capaz de generar un crecimiento autosustentable, promover la diversificación productiva y lograr la competitividad internacional en el contexto de la estabilidad macroeconómica. El equilibrio social estará dirigido a alcanzar y profundizar el desarrollo humano mediante la ampliación de las opciones de las personas, el ofrecimiento de mayores y mejores oportunidades efectivas de educación, fíjense ustedes, educación, salud, empleo, de ingresos, de organización social y de seguridad ciudadana. En la siguiente lámina podemos ver nosotros, continuamos analizando los equilibrios, tenemos el equilibrio político, fundamental, que la premisa del equilibrio político es sentar las bases para lograr un sistema político en el que se hagan efectivos principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Es decir, venimos de darnos hace 2 años atrás, recordarles que este proceso fue año 2001, 2 años atrás la constituyente, nos dimos una nueva constitución y necesitamos entonces un equilibrio político para poder desarrollar toda la estructuración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en esta etapa, en un país que estaba aún muy convulso. Luego tenemos el equilibrio territorial, que es la desconcentración del país como objetivo, requiere un proceso de modificación del patrón de poblamiento, producción, inversión, distribución y recaudación, solo concebible a mediano y largo plazo. Es decir, esa no era una propuesta inmediata. Ese es uno de los equilibrios fundamentales en el desarrollo de este primer plan de la patria. Luego tenemos en la siguiente lámina el equilibrio internacional, que en el contexto internacional Venezuela privilegiaría el fortalecimiento de un modelo relacional que permita la participación flexible y simétrica de la comunidad de naciones. Se partirá de la premisa de vivir en un mundo en el cual las directrices del orden internacional son el resultado de una interacción equitativa en la toma de decisiones mundiales, es decir, coherencia total con el desarrollo posterior del mundo multipolar en términos del proceso de desarrollo internacional.
De esta manera nosotros podemos ver cómo este primer plan de desarrollo económico y social de la nación que se lanza y comienza a aplicarse a partir del año 2001 tiene unos elementos bien interesantes en términos del desarrollo de equilibrio. Entonces esa primera propuesta fueron 5 equilibrios que se desarrollan y posteriormente a eso hay un proceso de avance estructural en términos de recordarles a ustedes que en términos del proceso de desarrollo político nacional entre el año 2001 y el año 2007, que es donde rige este proceso, se generan todo un montón de condiciones políticas diversas en Venezuela que hacen que se pueda avanzar y por algunas áreas avanzar, porque al final logramos avanzar muchísimo en el desarrollo social. ¿Por qué? Gracias a la incorporación del elemento económico, gracias a la recuperación de PDVSA en el año 2003, pudimos profundizar en lo social. Se crean las misiones sociales, se avanza, y las misiones sociales se crean de alguna manera para bypassear al Estado, y se avanza en el proceso de desarrollo de los elementos políticos. Hay un proceso de estabilidad política entre el año 2003 y el año 2007, y eso hace que se generen muchísimos avances interesantes en términos de la economía nacional y el desarrollo del mundo multipolar. Se comienzan a generar entonces estrategias interesantes de orden, de hermandad entre los pueblos y comienzan entonces a incorporarse otros países de alguna manera a confiar en la propuesta bolivariana. Ahora, en el año 2007, que es el punto, digamos, de ruptura, digo ruptura porque cerramos un ciclo y comenzamos un ciclo distinto, que es a partir del año 2007, que arranca en el 2007 y culmina en el 2013, hay un proceso, bueno, bien dinámico que se generó en el año 2006, cerrando este primer ciclo, ¿verdad? Que fue el proceso de constituyente y cómo nosotros, esa constituyente, no se logró aprobar todo el proceso de explosión del poder popular y entonces eso generó un retraso importantísimo en el desarrollo del avance de las políticas en términos económicos, culturales, sociales y de las distintas áreas y de los distintos equilibrios planteados en ese primer plan de desarrollo económico y social de la nación. Y es entonces cuando entramos en esa segunda propuesta, que es el segundo plan de desarrollo económico y social de la nación, denominado Plan de la Patria, del año 2007 al año 2013, que lo hemos traído para compartir con ustedes el día de hoy, quisiera que podamos verlos. Este se denomina el primer plan socialista de la nación, que fue y está orientado a la construcción del socialismo bolivariano a través de 7 líneas generales. Esto es, ya se comienza a denominar Proyecto Nacional Simón Bolívar. La primera línea es la nueva ética socialista. La segunda línea general es la suprema felicidad social. La tercera línea es la democracia protagónica y revolucionaria, que es una democracia distinta. Ya fíjense ustedes, comienzan a incorporarse otros términos, ya no es nada más participativa y protagónica, sino que la democracia tiene que ser una democracia distinta, tiene que ser una democracia revolucionaria. La nueva geopolítica nacional, un elemento muy importante, Venezuela, potencia energética mundial. Ya habíamos retomado nosotros el poder en términos de el poder hacer, transformar, porque al final para eso se desarrolla el poder es para poder hacer. Y ya habíamos comenzado entonces a retomar toda una dinámica y una lógica de fortalecimiento en términos internacionales a través de el elemento energético. Y la última línea general de este plan de desarrollo económico y social de la nación, denominado Proyecto Nacional Simón Bolívar, es la nueva geopolítica internacional. De esta manera podemos nosotros ver cómo avanzamos de manera estructural en algunas áreas y cómo fue necesario profundizar en otras que no fueron alcanzadas mediante el desarrollo, el desenvolvimiento cotidiano, natural del país a través debido, digamos, mejor dicho, a la serie de, ataques, desarrollo en términos de la geolocalización, desarrollos en términos de la falta de estructuración
gracias a los ataques ya sostenidos que veníamos desarrollando nosotros en el país. Y eso fue una época bien compleja. Yo quisiera que pudiéramos ver la siguiente lámina que le hemos traído el día de hoy, que tiene que ver también con el proyecto Plan Socialista, explicando un poco. Bueno, la ética socialista propone la refundación de la nación venezolana, la cual hunde sus raíces en la función de los valores y principios más avanzados de las corrientes humanistas del socialismo. Luego tenemos la suprema felicidad social, que es a partir de la construcción de una estructura social incluyente. Fíjense ustedes la coherencia, un nuevo modelo social productivo, humanista y endógeno. Luego tenemos la democracia protagónica revolucionaria, que se fundamenta en el bolivarianismo, en la defensa, en la conservación y el desarrollo de la vida humana. El modelo productivo socialista, que es con el fin de lograr un trabajo con significado. Se buscará la eliminación de la división social, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza, subordinada a la reproducción del capital. Este tema lo hemos estudiado nosotros a profundidad cuando hablamos del capital. Quisiera que viéramos la siguiente lámina. Cuando hablamos de la nueva geopolítica nacional, es la modificación de la estructura socioterritorial de Venezuela y persigue la articulación interna del modelo productivo a través de un desarrollo territorial desconcentrado. Venezuela, potencia energética mundial, el petróleo continuará siendo decisivo para la captación de recursos del exterior y la generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del modelo productivo socialista. Y por último tenemos la nueva geopolítica internacional, que habla de la construcción de un mundo multipolar que implica la creación de unas nuevas lógicas de relacionamiento. Veamos nosotros entonces cómo hemos hecho un repaso muy rápido de lo que ha sido el primer plan socialista y el segundo plan socialista, y de esta manera podemos nosotros dar por culminado el segundo momento de la clase del día de hoy. Y de esta manera damos paso al tercer y último momento de la clase del día de hoy, donde vamos a analizar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, así como también el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025, como un proceso de desarrollo del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, valga la redundancia, en el cual tienen una coincidencia importantísima y vamos a verla en este momento. Hemos ido estudiando la coherencia en el pensamiento de la planificación en términos de esta era bolivariana a partir del año 1999 hasta hoy. En este momento vamos entonces a estudiar, hacer un repaso de lo que fue ese plan de desarrollo económico y social de la Nación 2013-2019, que además creo que ha sido una de las creaciones más hermosas que hemos tenido la oportunidad de darnos, ya que fue escrito el último proceso de desarrollo, que fue escrito de la mano, de puño y letra, por parte del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y que además marcó de alguna manera su carta de navegación en ese momento. Y bueno, y posteriormente, a partir del año 2019 al 2025, hay un proceso de creación tanto intelectual como en términos de la apropiación de la idea, de la propuesta por parte del presidente Nicolás Maduro Moros. Entonces vamos a pasar sin detenernos de una vez a la lámina que le hemos traído el día de hoy, viendo cómo se desarrolla en términos generales este plan de desarrollo económico y social de la Nación 2013-2019. Este plan se extiende o se desarrolla a través de 5 grandes objetivos históricos. Decía el comandante Chávez cuando lo presentó al país, decía que eran históricos porque vienen del pasado y se ubican de manera directa en el futuro. Y por eso son objetivos históricos que tienen una trascendencia importantísima. Es la carta de navegación de nuestra patria de aquí, a partir del año 2013 en adelante, y pudiéramos decir que al año 2025. El primer objetivo histórico, el primer gran objetivo histórico es defender y expandir y consolidar el bien más preciado que hemos conquistado.
después de 200 años, que es la independencia nacional. Hay un elemento bien importante en términos de lo que es la independencia nacional. Decía Simón Rodríguez en el momento de la batalla, de las luchas, las guerras independentistas, que había una diferencia estructural entre independencia y libertad. Decía que la libertad se construye o se gana luchando, pero la independencia se gana o se conquista estudiando, formándonos, desarrollando otro montón de elementos que son los que nos hacen ser independientes. Entonces marcaba una diferencia entre libertad y dependencia. El segundo gran objetivo histórico es continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como una alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Ese es nuestro segundo objetivo histórico. El tercer gran objetivo histórico está convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, en lo económico y lo político, dentro de la gran potencia nacional naciente que es América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. Este es un continente de paz, nuestro continente, el continente nuestro americano, que lo diferenciaba también muy bien el pensador maestro de maestros Simón Rodríguez. Luego, el gran objetivo histórico número 4, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual se desarrolle todo el tema pluripolar, multiétnico, que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz en el planeta. Y el quinto y último objetivo histórico, preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana como una de las creaciones más importantes. Este ha sido uno de los objetivos históricos más criticados y más cuestionados, pero al final tiene que ver con esa necesidad de nosotros poner nuestro granito de arena en función de salvar a la especie humana, que a través de el desarrollo económico y social del mundo está destruyendo y acabando el mundo. Luego vamos nosotros a ver cómo esos 5 grandes objetivos nacionales o esos 5 grandes objetivos históricos se distribuyen en algunos objetivos mucho más claros, que son los objetivos históricos, que les decía que son 5, luego tenemos los objetivos nacionales, que son 24 objetivos nacionales. Así está distribuido este Plan de la Patria entre objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales. Les decía que son 24 objetivos nacionales, 151 objetivos estratégicos y un total de 656 objetivos generales, lo que da un total de 836 objetivos en definitiva, en final, de lo que es toda esta propuesta de desarrollo económico y productivo de la nación, o económico y social de la nación, del año 2013 al año 2019, como un proceso de creación hermosísima de esta carta de navegación que marca el rumbo del desarrollo económico y social de nuestra nación. Seguidamente vamos a tener la oportunidad de ver el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación del año 2019 al año 2025, que se presentó hace poco al país, en el cual se profundiza muchísimo más en lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, pero además se incorporan algunos objetivos importantísimos. Por eso yo quisiera que podamos verlo en esta, que es nuestro último Plan de la Patria, también llamado Plan de la Patria, en el cual podemos nosotros ver cómo se incorporan, se incluyen los objetivos acordados por la ONU en la agenda del año 2030. Yo paso a leerlos rápidamente. El primero es el fin de la pobreza, su disminución, atenuación y superación. El segundo, hambre cero. Salud y bienestar como tercer objetivo. Educación de calidad. Igualdad de género. Agua limpia y saneamiento y abastecimiento del agua. La energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industrial, innovación e infraestructura.
El número 10 es la reducción de las desigualdades. Esto les recuerdo que son los objetivos acordados por la ONU en la Agenda del 2030 y nosotros lo incorporamos en el Plan de la Patria. El número 11, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. El número 13, acción por el clima y el desarrollo sustentable. El 14, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia e instituciones sólidas. Y el número 17, las alianzas para lograr los objetivos. Estos son, compañeros y compañeras, en definitiva, los planes de desarrollo económico y social de la nación que hemos venido nosotros trabajando como carta fundamental del desarrollo de nuestros pueblos hasta este momento y que trascienden hasta el año 2025. Esta es nuestra guía, nuestra carta de navegación. De esta manera nosotros hemos desarrollado nuestra clase del día de hoy de Universidad en Casa, del Núcleo Venezuela Potencia Productiva, con el abordaje de los planes de desarrollo económico y social de la nación del 2001 al 2025. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permita identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. En primer lugar, analizamos la Agenda Bolivariana de Venezuela y la importancia del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Como segundo elemento, comprendimos el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación del 2007 al 2013, así como también del 2013 al 2019. Y por último, estudiamos el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase el día de hoy con todas y todos ustedes. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores en cada universidad, con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.